Lo de menos en esta comparativa son los coches o el resultado. La he hecho para mostraros cómo hubo un tiempo en que coches que competían de tú a tú en el mercado eran absolutamente distintos. No estéticamente, tecnológicamente, incluso en la filosofía del coche y de la marca. Eran sin duda mucho peores que los de ahora, pero todos distintos y con personalidad. Desde el pit lane del circuito de Jarama, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hoy no comenzamos por el principio, comenzamos por el final. ¿Qué? Entre finales de los 60 y hasta finales de los 70, estos tres coches que os traemos hoy eran enconados rivales en los que entonces se llamaba el segmento C, ahora se llama coches medios. Eran rivales en los mercados español, casi todos los mercados europeos, en gran parte del mundo, pero al mismo tiempo no podían ser más diferentes entre ellos. Uno de ellos era muy aerodinámico y otro era una auténtica caja de zapatos. Dos de ellos eran de tracción delantera, el tercero era de propulsión trasera. Dos motores eran refrigerados por agua, de 4 cilindros en línea, y el tercero era un boxer de 4 cilindros refrigerado por aire. Uno de ellos llevaba incluso un eje rígido posterior, mientras que otro llevaba una sofisticada suspensión hidroneumática. Y así podíamos seguir. Vamos a comparar, por eso decía que empezamos por el final, con lo que podemos encontrar hoy día. Vamos a buscar un coche medio, seguramente sería un SUV. Y yo os digo una cosa, para empezar, el tamaño es prácticamente idéntico. Van a coincidir casi al centímetro en las medidas. Todos llevarán un motor de 4 cilindros en línea refrigerado por agua. Bueno, con mala suerte, incluso a lo mejor de 3 cilindros, pero lo normal es de 4. Con cilindradas, podrían de 1,8 a 1,6. Siempre serán de tracción delantera con motor transversal. Y siempre, si ves la silueta, van a parecerte idénticos. Es que incluso algunos de ellos que comparten plataforma y motor, es que realmente son el mismo coche, básicamente con logos distintos. Eso sí, sus fabricantes hablan de originalidad, de personalidad. Dice que sus coches tienen unos faros diferentes, unas formas de los pilotos traseros cada vez más plasticosas y más atormentadas, las pantallas del infoentretenimiento cada vez más grande. Y lo peor, algunos hablarán de la autonomía de sus versiones eléctricas casi siempre exageradas. En eso consiste la personalidad de los coches de hoy. Fuera de cámara, Rodrigo y yo hablamos sobre los guiones y me estaba contando sobre lo que dicen los periodistas de los coches de ahora y me estaba acordando de un grandísimo periodista, Arturo Andrés, básicamente el que inventó las pruebas de coches, que hablando con él me dijo, mira, es que cada vez que cojo un SUV nuevo no sé qué contar, porque es que básicamente son todos iguales. Mi pregunta es, ¿será posible que algún día haya un fabricante que tenga verdaderos arrestos para hacer un coche de verdad distinto? Bueno, no lo sé, pero ya lo decíamos que este vídeo lo hemos empezado al revés, por la conclusión. Así que nos vamos otra vez a finales de los 60. En esta comparativa vintage vamos a analizar coche a coche, pero no me voy a detener o no me voy a centrar en los aspectos técnicos, que también a mí lo que me gustaría transmitiros es precisamente esa personalidad distinta, cómo el público veía estos coches en su momento y qué consideraba en su momento. Y al final de la comparativa, con todos los datos, comparamos. Pero antes de seguir, dejadme que os hable de mi último descubrimiento, que es Northgate. Estoy seguro que a muchos de vosotros os va a interesar. ¿Sabes qué es Northgate? Mira, mejor te voy a poner un ejemplo. Imagínate que necesitas un vehículo que puedas contratar por meses, sin ataduras a largo plazo. ¿Crees que es posible? Pues sí, es posible. Te hablamos del renting flexible de Northgate, con el que puedes alquilar el vehículo que necesitas desde solo un mes, sin gastos de entrada y, lo más importante, sin permanencias. Todo, absolutamente todo está incluido en la cuota mensual. Impuestos, seguro, mantenimiento y reparaciones. Y es que los planes pueden cambiar, sobre todo en el mundo de la empresa. Hoy necesitas un vehículo con un propósito específico y dentro de unos meses algo diferente. ¿Y qué puedes hacer? Muy sencillo. Llamas a Northgate y puedes cambiar sin penalizaciones. No hay ningún problema. Northgate se encarga de todo por ti. Da igual que seas un profesional que busca flexibilidad o un particular que necesita un coche de forma temporal. Otro ejemplo más.
¿Te preocupan las restricciones de los accesos a las grandes ciudades? Pues que no te preocupen, porque Northgate tiene una flota que tiene vehículos eléctricos, eco, de todo tipo, y de esa manera no vas a tener problemas ni para circular ni para aparcar. Así que ya sabes, pásate por northgate.es o llama al 900-923-900 y deja atrás las ataduras. Y ahora que ya hemos solucionado nuestros problemas actuales, volvámonos al pasado. Citroën GS, muy avanzado. Este coche nació en 1970 y voy a ser clarísimo. Vamos a ver, de este trío, analizando el coche desde el punto de vista técnico, el GS claramente era de lejos el mejor. Contaba con un diseño aerodinámico, una suspensión excelente, hidroneumática, unos frenos fantásticos, un confort inigualable, un comportamiento en curva y en recta muy superior a sus rivales. Entonces, la pregunta obvia es, ¿por qué no arrasó a sus rivales? Bueno, esta pregunta tiene, en mi opinión, dos respuestas. La primera, su motor. Vamos a ver. He oído por ahí que si el motor del GS era dos motores de 2 caballos unidos. No, era un motor nuevo, porque de hecho la prueba es que el Citroën 2 caballos, el árbol de levas, iba en el bloque y en cambio el GS iba en culata. No, eran motores distintos. Pero sí que podemos decir que era una evolución. Era un boxer de 4 cilindros refrigerado por aire. ¿Y cuál es el inconveniente de un motor refrigerado por aire? Bueno, pues os lo voy a contar. Básicamente que tiene necesidad de unas mayores tolerancias. Es decir, un motor refrigerado por agua, entre su temperatura mínima y máxima, hay un gap, como se dice ahora, un rango más estrecho. Un motor de refrigeración por aire, cuando hace frío se enfría mucho y cuando hace calor, aunque se fríe por aire, trabaja muy alto. Hay que dejar unas tolerancias muy importantes. Y esto es un inconveniente porque también te impide ir a compresiones muy altas. Me recordaba Rodrigo, fijaos si esto era un problema, que por ejemplo hicimos un vídeo del Porsche Moby Dick, el Porsche turbo más bestia que ha habido. Ya sabéis que el 911 originalmente tenía refrigeración por aire, pero en este modelo le pusieron a las culatas, que es el punto más caliente de un motor, refrigeración líquida. El GS llevó motores de diversas cilindradas, siempre en la misma base, pero el más habitual fue el que tenía 1.222 centímetros cúbicos y 60 caballos a 5.750 revoluciones. Ni por potencia ni por consumo, incluso os dirá por alegría de subir de vueltas, porque también tiene un volante de inercia muy grande, muy pesado. Esto, una inercia de 2 caballos, era un motor que destacase frente a sus rivales. Sí permitía, en cambio, bajar el centro de gravedad y luego una cosa que a mí me encanta y que por sí solo me vale la pena, es el sonido. A mí me encanta cómo suena un Citroën GS. Hemos hablado de un problema, vamos a hablar del otro, el mantenimiento. No es que fuese complicado, que es que lo era. Por ejemplo, para cambiar el embrague había que sacar el motor entero, pero yo creo que aparte de esto faltó por parte de la marca formación e información. Y muchos mecánicos pues se perdían cuando se enfrentaban a un Citroën GS, tenía muchos tubos, muchas cosas, era muy complicado. Bueno, la marca era consciente del problema y quiso solucionarlo estilo Citroën, es decir, ni un paso atrás, siempre adelante, poniendo un motor rotativo. Fue peor el remedio que la enfermedad. Renault 12, burgués. El R12, que apareció un año antes, en 1969, se parecía al GS como un huevo a una castaña. Bueno, era tracción delantera también, pero el motor era un 4 cilindros en línea, refrigerado por agua y que iba por delante del eje delantero, muy delante. Bueno, esto destrozaba, por supuesto, el reparto de pesos, porque era, yo siempre lo digo, es como un dardo. Está claro que en línea recta era muy estable, pero a la hora de girar le costaba. Eso sí, de cara a la habitabilidad era muy bueno, porque podías poner, no había motor inmediatamente delante de los pasajeros delanteros, y era un coche, sobre todo en la cota longitudinal, muy habitable. Su aerodinámica no era mala, desde luego no era como la de GS, pero no era mala, aunque, según dicen las malas lenguas, y a mí me lo contó un ingeniero de Renault en Valladolid, era un coche que tenía la particularidad, y además si veis la silueta, como se suele decir, puede ser cierto que la aerodinámica marcha atrás era mejor que marcha adelante. ¿Y cuál era el punto fuerte del R12? Porque tuvo un enorme éxito. Y es que no tenía un punto fuerte, tenía 3, que eran un acabado de calidad, fiabilidad y confort. Vamos a ver. Seamos sinceros, en esos tiempos los acabados de Renault estaban claramente por encima de la competencia. Te pueden gustar los butacones, que eran muy típicos de Renault, que eran tan amplios y tan cómodos que daba ganas de subir todos a casa. En vez del sofá de casa me subo los sillones del coche, pero realmente es que si comparabas todavía hoy comparas un R12 de esa época
con sus coches rivales, pues parece de una calidad casi os diría que premium. Desde el punto de vista del comportamiento, el R12 era un coche cómodo, comodísimo, pero torpe, torpísimo. A ver, tenía una vía delantera que no era especialmente ancha, unas suspensiones muy blandas y el motor ahí delante colgado, con lo cual la agilidad en zonas viradas no era su fuerte. Bueno, fijaos que ni siquiera Gordini, que intentaron hacer, bueno, llegaron a hacer una Copa R12 Gordini, hizo carrera con este coche, porque es que, bueno, pues era un coche, una estructura antideportiva, que luego llegó el Audi 4 con un motor igual y mirad lo que consiguió. Pero bueno, la verdad es que para un tranquilo padre de familia, una persona de cierta edad, no me mires a mí, lo digo que me está mirando, que buscaba un coche cómodo y sin problemas, era una opción muy interesante. Y es que además el coche corría, podías mantener cruceros muy altos. También hubo muchos motores, bueno, muchos motores siempre el mismo, pero en distintas cilindradas. Pero el más habitual era el de 1298, que daba 68 caballos a 5.900 revoluciones. Como digo, hubo más motores, pero este fue el más habitual. SEAT 124, sencillo y deportivo. El SEAT 124 nace en el año 1968, pero recordemos que no deja de ser un derivado del Fiat, no un derivado, es una versión española del Fiat 124 que nace en 1966, es decir, es en cuanto a diseño, el más veterano de la comparativa. Alguno le puede sorprender que hable del 124, una berlina media para familias, como un coche deportivo o con un cierto toque deportivo, pero ahora lo explico. A ver, no nos engañemos, el comprador de un SEAT 124 era el mismo padre de familia que se podía comprar un GS o un R12, pero al que de vez en cuando le gustaba hacer lo que en esos años, porque ahora yo no me atrevería a llamarlo, conducción deportiva. Y es que, a pesar de ese eje rígido trasero, que llevaba una suspensión, digamos, más tosca que los demás, pues tenía otras ventajas. La relación de las dimensiones, me refiero entre la distancia entre ejes y la anchura de vías, era muy favorable. La propulsión posterior también te daba un punto distinto a la conducción deportiva. Y el motor era muy alegre, que es algo típico de todos los SEAT de esta época. Con lo cual era un coche mucho más dinámico que los otros dos rivales. Bueno, prueba de ello es la competición, porque desde el principio los 124, incluso los básicos, destacaron en competición, cosa que no hicieron los Renault 12 ni el Citroën GS, a pesar de que hubo un GS que gracias a un pilotazo, buen amigo mío, que es Ricardo Rizos Muñoz, hizo cosas increíbles en los rallies, pero es la excepción que confirma la regla. El 124 nació con un motor que era de 1.197 centímetros cúbicos y 60 caballos que rápidamente subieron a 65 caballos, pero no olvidemos que con esta carrocería, esta caja se decía entonces, pues nació en 1430 con motor de 1.438 centímetros cúbicos, primero con 70 y luego con 75 caballos, y luego llegaron los biárbol, que empezaba por el 1600, luego fue el 1800 y luego fue el 2000. El tope de gama, el 124-2000, bueno, el más potente y uno de los coches más deportivos, bueno, en su momento yo creo que el más deportivo de la producción nacional. A pesar del túnel de transmisión, porque el habitáculo dejaba por en medio, había un espacio para el túnel de transmisión, porque recuerdo que el motor iba adelante y luego el eje motriz era el trasero, había un túnel. Bueno, pues el coche no era aerodinámico porque era muy cuadrado, pero esas formas cuadradas sí propiciaban muy buena habitabilidad, sobre todo en anchura, y además hacía que fuera un coche con la visibilidad fantástica y una cosa que a mí me gusta, que era muy luminoso dentro y además un buen maletero. Al empezar he dicho que este coche era sencillo y deportivo, os he explicado el tema deportivo, ahora voy a explicar el tema de la sencillez. Es que claro, este coche comparado con el Renault 12 y no digamos con el GS era súper sencillo porque no tenía juntas homocinéticas, porque la propulsión de atrás era muy simple. Y luego el motor lo abrías y es que Pues es que no, era todo muy simple. Fijaos que no tenía ni timonería del cambio. ¿Por qué? Yo os he dicho que el motor iba adelante, a continuación el embrague y el cambio iba pegado a tu rodilla, a la rodilla del conductor o de la derecha del conductor y a la izquierda del acompañante. Y la palanca iba directamente al cambio, con lo cual, además de no tener reenvíos, el cambio era rápido y muy agradable. Es decir, simple y a la vez deportivo. ¿Comparaciones odiosas? Mi opinión es que las comparaciones y las comparativas
no son odiosas, sino todo lo contrario, y más en estos coches que son tan distintos entre ellos. Precios aparte, y aquí os recuerdo que el 124 era un poco más barato que los demás, lo cierto es que cada coche pues, tenía un tipo de conductor y de propietario pues, distinto unos de otros y muy particular. Si te gustaba la técnica avanzada y querías un coche que fuera cómodo, estable, que frenase muy bien, tu coche sin duda era el GS. Además recuerdo la versión Break que a mí me gustaba mucho porque la luneta trasera era muy particular. Aquí aparece, miro aquí porque aparece en la revista. La luneta trasera mordía el techo, tenía otra ventaja, otras dos ventajas adicionales, que el plano de carga no tenía ningún borde, lo podías bajar para cargar, pero es que además, incluso a plena carga, ya sabéis que la suspensión hidroneumática mantiene una altura constante. Eso era una ventaja importante. Si te gustaba viajar rápido, pero no eras amigo de hacer una conducción deportiva en curvas, si querías un coche cómodo y de representación, tu coche sin duda era el R12. Era el coche adecuado a tus gustos. Y luego estaba el que mi hija diría cuando era pequeñito, el malote. ¿Qué malote? Bueno, pues el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que cuando iba con la familia quería un coche cómodo, amplio, que cupiera todo, pero de vez en cuando le gustaba escaparse él solito a disfrutar de la conducción y de las curvas. Ese conductor, ese propietario, su coche más adecuado era el SEAT 124. Coches diferentes para propietarios y conductores también diferentes. Ya sé que había más coches, no me olvido del Austin Victoria, precioso, además un diseño prácticamente específico para España, que tenía tracción delantera, motor transversal y una particular suspensión hidrorástic. O el Simca 1200, un coche un poco más moderno, también con motor transversal y tracción delantera, y un coche que este también era un coche de un tacto bastante deportivo. No me olvido de ellos y habrá que hablar sobre ellos en otra ocasión. He dicho al comenzar este vídeo que comenzaba por el final, claro. La pregunta, la conclusión es, ¿habrá algún fabricante ahora que tenga lo que hay que tener en los arrestos para hacer un coche realmente distinto? Pues por lo que se ve, no. Si crees que se me ve el plumero, te equivocas. Porque si dices, va a elegir al GS, porque es un coche que está claro que le gusta más. Probablemente, pero no. No, porque el primer amor no se olvida. Y el primer coche de propulsión trasera que conduces tampoco. Voy a elegir el SEAT 124. Os voy a contar una pequeña historia que ya he contado en otras ocasiones. Es que mi padre trabajaba en la base de Torrejón y me dejaba, había un camino larguito, 3 o 4 kilómetros, y se iba con su jefa y me dejaba en el coche y decía, bueno, aquí lo puedes conducir. Y yo iba hacia esos 3 o 4 kilómetros encantado de la vida porque tendría 14 o 15 años, iba yo solo conduciendo el coche. Pero una vez resulta que por no sé qué motivo la jefa le dijo, no, vamos en tu coche, porque había que llevar algo así, no quería que se manchara su 124, impecable, azul noche se llamaba, precioso. Me dijo, me fío de ti, coge el coche. Bueno, yo cogí, no hice el loco, no derrapé, no hice nada de eso, pero esa sensación de ese cambio, porque el RS, os acordáis que llevaba el cambio en el salpicadero, pues ese cambio con ese tacto metálico, esa sensación de que te empujaba la tracción en vez de tirarte, bueno, pues me pareció un verdadero cochazo. Es una sensación que sigo teniendo todavía hoy cada vez que cojo un coche de propulsión posterior. Armando me pregunta si es una buena compra como clásico un GS por la mala fama que arrastran. Bueno, Armando, ya te lo he dicho, no te equivoques. No tiene fama de que fueran coches que se rompiesen mucho. Tienen fama de que eran coches que eran caros de reparar. También te digo una cosa, que antes los coches, por falta de economía, se estiraban mucho más que ahora y eso perjudicaba precisamente a los GS. Adrián me dice que no entiende por qué el SEAT 124 se llamaba 124 y el 1430 1430 y no 143, por decir algo. Bueno, pues la respuesta es que, no sé, alguien del equipo de marketing de SEAT se debió fumar algo y entonces decidió que el 124 lo iba a llamar 124, como en Italia, pero el 1430, porque tenía motor de 1438, lo iba a llamar 1430. Que yo sepa, esa denominación es específicamente española. Sí que es cierto que más adelante SEAT puso un poco de orden y entonces estaba ya con el coche de faro rectangular, el SEAT 124 y el SEAT 124 especial, que podía llevar motor 1430, 1600, 1800 y hasta 2000. Ya hemos llegado al final. A mí estas comparativas vintage me gustan. Sí que es cierto que os insisto, porque algunos seréis tan malos como Rodrigo y pensaréis, no, porque tú. No, yo cuando estos coches estaban en el mercado
era simple lector de revistas, incluso ni eso, ¿no? Pero son coches que he tenido oportunidad de probar a posteriori y que me gustan mucho y sobre todo me gustan porque eran muy diferentes. Yo sí que os digo que de niño reconocía el coche por los faros e incluso por el sonido. Pero bueno, nada más, muchas gracias por vuestros comentarios, por suscribíos y lo que digo siempre, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.